Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Se encontraba un profesional en la salud, se encontraba un médico. Este hombre se encontraba en su casa compartiendo con su esposa, con sus hijos, un día donde él no tenía pensado ir a laborar. De repente recibió una llamada. Y esa llamada era para que se trasladara hacia una conferencia en un auditorio para que él fuera ese principal objeto o ese principal docente para enseñarles acerca de lo que él sabía, de lo que él estaba preparado. Él era un profesional en la salud y era una eminencia en su arte, en lo que Dios le había dado, en lo que él había aprendido, y era ser un médico. Pero él, cuando cuelga la llamada, nunca dijo si iba o no. Se quedó pensando, pero la primera impresión que daba o el primer pensamiento que él tenía era no ir, sino dedicarse a su familia y seguir en su casa. Su esposa se dio cuenta de la llamada que recibió, le preguntó y él le comentó acerca de esta invitación. La esposa insistió diciéndole: ve, porque es mejor que vayas, algo bueno va a pasar. Él, haciéndole caso a su esposa, tomó su maletín, su maleta, sus cosas personales, se subió a su auto y empezó en la carretera, porque tenía que viajar un trayecto de 2 horas más o menos para llegar a la ciudad donde tenía que presentarse. En el camino, en la carretera, él se le pincha o se le espicha una de las llantas de su carro. Él sabía que él estaba seguro de que él ya había revisado todo, sabía de que tenía su llanta de repuesto, sabía que tenía sus herramientas. Él se bajó confiado solamente a hacer el cambio de llantas. Cuando va a sacar la llanta de repuesto, se da cuenta de que la llanta de repuesto también estaba sin aire. Se encontraba también desinflada. Y él quedó varado en mitad de la carretera, donde había un pueblo pequeño, no había muchas casas. Él, desesperado, intenta coger su teléfono y no le entraba ninguna llamada. ¿Por qué? Porque primero se le había descargado su celular, pero también se encontraba en un lugar donde nada más funcionaban los teléfonos fijos, no los móviles. Y él se acerca a una casa cercana a la carretera, entra, toca la puerta insistentemente y sale una señora. En ese momento la señora abre la puerta y él pide el favor de que si le podía prestar un teléfono para poder llamar a la grúa para que lo pudieran venir a buscar. En ese momento la señora, con mucho gusto, lo deja pasar, le presta su teléfono, pero esta señora se encuentra preocupada. Él se da cuenta de la preocupación, de la angustia que tenía esta mujer. Y él le pregunta: ¿por qué se encuentra turbada, preocupada? ¿Por qué está triste? Y la mujer le pregunta: lo que pasa es que vengo orándole a Dios desde hace mucho tiempo, desde hace unos días, por la salud de mi hijo. Mi hijo se encuentra muy grave. Y en este pueblo no hemos encontrado un médico quien pueda verlo. El médico, este profesional en la salud, se dio cuenta que sin querer Dios lo había utilizado como herramienta para poder sanar, para poder bendecir a esa familia, para poder sanar a ese joven del cual no encontraban un médico en ese pueblo. Dándonos cuenta de cómo Dios utiliza al hombre como herramienta para sus propósitos, para bendición, sin darnos cuenta en algunos momentos. No tiene necesariamente la persona que ser un hombre o una mujer de Dios para que Dios la mueva y la utilice. No tiene que ser necesariamente una persona que se encuentre en oración o consagrada a Dios. Dios utiliza
herramientas a los seres humanos para poder bendecir a quien sea, donde sea y en el lugar y en el momento preciso. La Biblia en Hechos capítulo 9, desde el versículo 10, habla que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión y le dijo: Ananías, ve a la casa de Judas, y allá está Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, para que vayas y le impongas las manos, porque él te está esperando. Él ya sabe que tú vas a llegar. Pero Ananías le dijo: Señor, sabes muy bien que este hombre persigue a los cristianos, este hombre es peligroso, ¿cómo me vas a mandar hasta allá? Y le dice Dios: ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a Israel. Esto se encuentra en Hechos 9, desde el 10 hasta el versículo 15. Tanto Ananías era un instrumento de Dios, porque Ananías Dios lo utiliza conscientemente para que vaya a imponer las manos, a orar por Pablo para que pudiera recobrar la vista, ya que éste lo había perdido cuando el Señor Jesucristo se le apareció en luz en el desierto, cuando estaba persiguiendo a los discípulos, cuando perseguía a los hombres de Dios. Pero el Señor lo necesitaba para un propósito, y era predicar no solamente en Israel, sino a los extranjeros, a nosotros, para que nosotros conociéramos el Dios de Israel, para que nosotros conociéramos a Jesucristo, para que conociéramos el Evangelio. Dios siempre va a estar utilizando a los hombres como herramientas para propósitos, para bendecir. Ananías sanó a Pablo de su ceguera, pero Pablo iba a hacer también un trabajo de entregar, de llevar las buenas nuevas de salvación a muchas personas. Así como este médico, que no tenía ganas de salir de su casa, no quería hacer nada, inconscientemente su esposa le dice que fuera, y él va a donde supuestamente tenía una conferencia, donde tenía una presentación. Y al quedar varado en mitad de la carretera, le dio la bendición de poder sanar por los dones y las cualidades y talentos, y era un profesional en la salud. Lo que él poseía le dio a este joven para sanarlo, y esta mujer que clamaba a Dios por un milagro para su hijo, que encontraran un médico que lo pudiera sanar, Dios se lo envió hasta su propia casa. Tienes que tener en cuenta que consciente o inconscientemente siempre vas a ser un instrumento y una herramienta de Dios para su propósito. Hoy es posible que Dios te mueva a lugares donde tú ni siquiera te quieres mover, pero Dios te está enviando ahí para que hagas una obra buena. Dios te está enviando ahí para ser un instrumento. Dios te está enviando para que seas de bendición, para que algo suceda. Algo que ni siquiera tú tienes pensado, pero lo cual ya Dios sabe que va a pasar. Déjate utilizar por Dios, consciente o inconscientemente, pero siempre sé de bendición donde llegues. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has levantado un día más, por tu misericordia, por tu amor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que siempre seamos herramientas, instrumentos tuyos para bendecir, para dar de lo que tú nos has entregado, de lo que tú nos has enseñado. Padre, esos dones y esos talentos que tenemos, podamos entregarlo a las personas para que sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabe, sé herramienta de bendición. Bye bye.